Hola, buenas tardes a todas y a todos. Aquí estamos en un nuevo programa de Sin Editar de La Fontana, un programa donde las palabras y las ideas se dicen con completa libertad. El día de hoy estamos con el agrado y el gusto de conversar con Andrés Palma, economista, ex ministro de Estado, en su momento también diputado de la República y hoy día candidato al Consejo Constituyente en este nuevo proceso constitucional que vive Chile. Así que un gusto estar contigo, Andrés, en esta conversación. No, Mario, al contrario, muchas gracias por esta invitación y un gusto estar aquí en esto que es sin censura, sin edición, ya, tendrá que ser muy fluido. Oye, Andrés, mira, nosotros, es imposible evitar preguntarlo, la verdad, para nosotros como medio. Eh, el escenario que nos encontramos hoy día es producto de una derrota aplastante en septiembre del año pasado. ¿Cuál es tu lectura de esa derrota? ¿Cómo la viviste? ¿Cuáles crees que son los elementos centrales que cruzaron una derrota que fue para el mundo progresista, para el mundo centroizquierda, para el mundo izquierda, como cada uno lo quiera llamar? ¿Cuál es tu lectura de lo que nos pasó como país, como sociedad y como activos políticos en septiembre del año pasado con la derrota del plebiscito? Yo creo que todas las lecturas que se han hecho se suman, ¿ya? La derrota fue, tú preguntas cómo la recibí yo, que estaba por el apruebo. eh, la recibí como un mazazo, porque nunca pensé que se perdía o que se podía perder, pero no pensé en una magnitud de la derrota como la que fue, ¿ya? El hecho de que en todas las regiones se perdiera, ¿ya? De que en lugares eh, populares se perdiera cuando se planteaba que había un avance para la gente del mundo popular. Entonces fue un mazazo. Pero después del mazazo viene la reflexión y a mí me parece que la seguidilla de errores cometidos por algunos actores de la convención, el no percibir por parte de esos mismos actores eh, que la constitución debía buscar un acuerdo más amplio y poner en jaque algunas cosas que eran innecesarias, cambiarle el nombre al Poder Judicial. ¿Qué se ganaba con cambiar el nombre al Poder Judicial? ¿Ya? En fin, había un sinnúmero de razones por las cuales alguien que quería oponerse se podía oponer. Unos por el cambio del nombre al Poder Judicial, otros por la plurinacionalidad, o sea, por razones de forma, por razones de fondo, pero también porque hubo una tremenda campaña eh, de mentiras en torno a el proyecto de la Constitución. El proyecto tenía defectos. Yo en mi estructura de C planteé 13 observaciones de fondo al proyecto de la Constitución, ya cosas que me parecían que había que cambiar, pero yo votaba a prueba porque creía que era más fácil a partir de esa propuesta hacer los cambios. Yo creo que los 13 cambios que yo planteaba ya era muy fácil despacharlos por 4/7 del Congreso actual, ¿ya? Pero la campaña en contra fue brutal. Aquí en mi casa se tiró una vez un panfleto que decía que las segundas viviendas serían expropiadas. Mm. Eso no estaba en ninguna parte de la Constitución, pero el panfleto decía eso. Yo debía haberlo guardado para mostrarlo después como evidencia, ¿ya? Pero entonces, a la suma de errores, a la suma de que el proceso fue un proceso mal ideado por el Congreso que lo ideó, ¿ya? ¿Por qué digo mal ideado por el Congreso que lo ideó? Porque en la lógica de eh, un papel en blanco no se le definió procedimiento, como ahora se ha definido procedimiento. Mm. Entonces, cuando 155 personas se tienen que reunir para fijar un procedimiento sin ninguna norma previa, es extremadamente complejo.
Y se pasaron 6 meses fijando procedimientos y fijaron mal los procedimientos porque había muy poca gente con experiencia, voy a poner el término exacto, experiencia parlamentaria. Y digo parlamentaria porque la lógica, la raíz de la palabra parlamento, ¿no es cierto?, es parlamentar. Y parlamentar es ponerse de acuerdo. Entonces, gente sin experiencia para ponerse de acuerdo. Yo valoré mucho el universo de los electos porque había muchos científicos, muchos doctores, mucha gente muy preparada. Pero después descubrí que sus preparaciones no servían para elaborar una constitución. Entonces, venía esto de el Congreso que no les definió una estructura de operación sana y perdieron 6 meses. Se sumó a esto la instalación. La instalación fue, yo lo voy a decir así, escandalosa. Mientras la orquesta juvenil cantaba el himno nacional, unos gritaban, otros se paraban. Todos recordamos que fue terrible. Entonces eso ya genera una reticencia en las personas comunes y corrientes. ¿Ya? Después hubo cuánto incidente menor que empañó el proceso. Hasta la funa a un grupo de constituyentes por otro grupo más de izquierda, eran 2 grupos de izquierda, porque no habían aprobado, ya no me acuerdo qué norma. Todo eso contribuyó al rechazo. Ahora, la magnitud fue impensada. Y yo creo que la magnitud tiene que ver también, y el último elemento, que hubo mucha gente que votó enojada porque estaba obligada a votar. Y si yo voy enojado, no apruebo, sino que rechazo. Entonces, la suma de todo eso, a mi juicio, es la magnitud del rechazo que tuvo la propuesta, que no fue bien reflexionada tampoco. ¿Ya? O sea, de un comienzo hubo quienes dijeron esto mejor rechazarlo por cualquier motivo. Y yo digo, ese cualquier motivo era como cuando votamos que no a Pinochet en 1988. Había 1000 motivos para votar que no a Pinochet. Aquí había 1000 motivos, cualquiera persona podía tener algún motivo pequeño, pero ese motivo pequeño se podía gigantar en el contexto. Y en ese sentido, como tú lo planteas, Andrés, pareciese que las lógicas en algunos momentos en nuestro país de la historia son lógicas de péndulo. Pasamos del refundar el país en su momento con el proceso anterior constituyente a también una lógica más conservadora, por decirlo de alguna forma, el día de hoy, que intenta plasmarse. Parece que la tensión central en la discusión que viene va a ser seguramente el tipo de Estado que queremos, o el Estado subsidiario, como plantean algunos, más vinculado a la derecha, a aquellos que circulan en el mundo de la centroizquierda y la izquierda, que plantean que el piso mínimo del Estado social de derecho. ¿Cuál es la lectura que tú ves ahí? ¿Cuáles son los ejes centrales con los cuales uno pudiese pensar o empezar a mirar cómo se empieza a redactar esta constitución que ya hoy día tuvo ya indicadores de textos que fueron apareciendo en distintos medios? ¿Cómo lo lees tú, Andrés? Bueno, lamentablemente no he tenido la oportunidad de leer más que superficialmente algunos de los textos, ¿ya? Porque ya están las bases de discusión, ¿ya? Yo me temo que esta va a ser una constitución muy inclinada a la derecha. Es la consecuencia del rechazo. El rechazo le daba el poder de veto a la derecha y la derecha ha ejercido sin contemplación ese poder de veto. Ya se manifestó en que se elige el Consejo Constitucional con la estructura del Senado, lo que le quita poder a la región metropolitana, y no es casual, en la región metropolitana es, creo, la mejor región que tuvo el apruebo en el plebiscito de salida. Entonces la región metropolitana elige 5 constituyentes de 50, ¿ya? Teniendo casi el 40% de la población del país. ¿Ya? Entonces ya hay un amarre ahí, pero yo digo, hemos logrado tantos avances con la Constitución del 80 que aun cuando pongan todos estos amarres, democráticamente vamos a seguir
teniendo avances. Avances mucho menores de los que podríamos haber tenido. Pero ya hay dos que en mi opinión son muy fundamentales. Uno, aunque lo discutan, es que la Constitución va a proclamar un Estado social democrático de derecho, no de derechos, ¿ya? Es un Estado social democrático de derecho. Entonces va a haber una discusión sobre el alcance de esto en términos de derecho de derechos y, como tú dices, en términos de subsidiariedad, ¿ya? Porque para quienes creemos en el concepto histórico del Estado social democrático de derecho, el principio de subsidiariedad mercantil contenido en la Constitución del 80, que no es el principio de subsidiariedad católico, por así decirlo, que es el que está en las instituciones y constituciones europeas, ¿ya? Sino que es una aparente subsidiariedad que en el fondo la preeminencia del mercado sobre la comunidad. ¿Qué quiere decir la preeminencia del mercado sobre la comunidad? Que la esencia del neoliberalismo es que el mercado es el mejor asignador de recursos, cosa que es verdad para la grande economía, pero que también el mercado es el mejor asignador de recursos para la educación, vista como un bien que se transa en el mercado, para la salud, vista como un bien que se transa en el mercado, para las pensiones, vistas como un bien que se transa en el mercado, para el agua, vista como un bien que se transa en el mercado. Podríamos hasta ponerle a los derechos humanos un bien que se transa en el mercado bajo la lógica propiamente mercantil de aquel principio de subsidiariedad que dice que el mercado debe hacer todo lo que sea posible de asignar, los recursos deben ser asignados por el mercado en todos los espacios en que es posible hacerlo. Hasta ahora el único espacio en el que se han negado a hacerlo es en el de la justicia, ¿ya? O sea, nunca han discutido ni la defensa ni la justicia, pero en Rusia, donde aplican la misma lógica mercantil neoliberal, ¿ya? Yo no entiendo todavía por qué algunos izquierdistas siguen apoyando a Putin y a Rusia cuando es lo más neoliberal que hay. Hasta tienen combatiendo en Ucrania un ejército mercantil, un ejército privado, ¿no es cierto? Entonces, esa lógica no cabe dentro de un Estado social democrático de derecho. Y vamos a tener una gran discusión, porque eso es una distorsión del principio de la subsidiariedad. El principio de la subsidiariedad es que la comunidad se, se atienda por sí misma, la comunidad educativa, la comunidad en salud, ¿ya? Y que cuando la comunidad local no es capaz de resolver los problemas de su propia comunidad, entonces recurre a un nivel superior. Ese es el principio de subsidiariedad, ¿ya? Es un principio vinculado a la participación, a la descentralización, a la comunidad. Pero lo que nos han querido hacer creer es que es el mercado el subsidiario. Y como sabemos, es más o menos evidente, el mercado no resuelve el problema de la educación, no resuelve el problema de la salud, no resuelve el problema de las pensiones, ¿ya? No resuelve el problema de la seguridad. En seguridad nos tratan de vender que tenemos que instalar cámaras, alarmas, ¿ya? Y que con eso vamos a estar seguros. Pero los delincuentes irrumpen con cámaras, con alarmas, y, y es evidente que tampoco el mercado resuelve el problema de la seguridad. Entonces, en las cosas fundamentales de la vida, esa lógica no funciona. Y tenemos que romper esa lógica en el diseño de la nueva constitución. Tampoco el mercado resuelve el problema del calentamiento global, del medio ambiente, ¿ya? En fin, ahí vamos a tener una discusión, pero la derecha va a tratar de mantener esta lógica mercantil. Y, y bueno, no sé yo exactamente cómo lo vamos a resolver, pero por una parte me preocupa y por otra parte me alienta que muchas de las propuestas que se han entregado el día de ayer
para empezar la discusión, vienen firmadas por gente de derecha y por gente de izquierda. Es decir, hay una voluntad de acuerdo. Eso me entusiasma. Me preocupa, no he leído con detalle para ver para qué lado se inclinó el acuerdo. Mm, mm. Porque, como tú lo señalas, claro, finalmente los ciudadanos y las ciudadanas esperamos que la Constitución sea, no sé si ya la casa en común, pero a lo menos el mínimo común denominador en el cual todos podamos y todos podamos transitar finalmente. Que los espacios sean finalmente, que el espacio colectivo sea un espacio que, en la medida de las posibilidades en que todos nos sintamos representados, podamos sentirnos acogidos. Y de ese punto de vista, Andrés, tú lo señalas un momento atrás cuando dices, está la posibilidad de que la derecha eh, pueda imponer los términos o pueda colocar las condiciones generales. Eh, ¿Hasta dónde se cede? ¿Hasta dónde se negocia? ¿Hasta dónde se llega en la posibilidad de un consenso? ¿Eso tiene límite o finalmente el consenso por sí mismo es el punto eje en el cual una nueva constitución debe construirse? A ver, yo creo que vamos a terminar con una constitución, como tú dices, de mínimos comunes denominadores, ¿ya? Porque uno no puede ceder hasta transar elementos fundamentales, ¿ya? Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Lo voy a poner como un ejemplo. Uno no podría ceder para bajar el nivel que tiene los tratados internacionales de derechos humanos en la actual constitución. También me dijeran, oye, vamos a sacar de la constitución el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos, yo diría, no, ahí yo no puedo ceder en esto, ¿ya? Pero eh, en, en la estructura, porque tú hace un momento, no sé si con total conciencia o no, dijiste que la constitución era un camino, ¿ya? Mm, Y a mí me gusta mucho esa figura. mm, Yo creo que la constitución define un camino, y el camino puede ser pavimentado, puede ser de ripio. Yo creo que va a ser más de ripio que mm, pavimentado, o con un pavimento un poco como con bichufita, que viene mm, la lluvia y lo llena de hoyo, ¿ya? Pero, eh, pero yo creo que como en algunas materias va a ser difícil ponerse de acuerdo, pero digamos, la centroizquierda y la derecha van a tener derecho a veto porque se requiere eh, 4/5 o 4/7, mm, no recuerdo el porcentaje exacto, pero se requiere más que la mayoría. Y yo presumo que ninguno de los dos sectores va a tener ese quórum por sí mismo, ¿ya? Va a tener que haber acuerdos. Entonces, en las materias en que tengamos una discrepancia fundamental, no va a haber acuerdo, ¿ya? Ahora, yo creo que lo más importante, en mi opinión, lo más importante es que como la constitución es como un camino que vamos a recorrer, lo que debe quedar establecido en la constitución es que ese camino sea democrático y viable. Y en ese sentido, por ejemplo, a mi juicio, una cosa que es fundamental es que los gobiernos sean de mayoría. Nuestro país lleva 12 años ya, 16 años, a ver, eh, mm. Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, Boric, ya van a ser 16 6 años, años. lleva Sí. 13 años, 14 años y van a ser 16 años con gobiernos minoritarios. Y Mm, los gobiernos minoritarios no pueden llevar adelante sus programas, eh, pero son minoritarios porque han ganado en segunda vuelta, pero no han tenido una mayoría que los respalde institucional en el país. Entonces, bueno, yo soy partidario, está fuera de las bases de un régimen parlamentario, mm, pero no está fuera de las bases un régimen semipresidencial como el francés, en que el presidente es el jefe de Estado, pero se elige un jefe de gobierno que tiene que presentar un programa al Parlamento, mm, ¿ya? Eh, una coalición mayoritaria en el Parlamento es fundamental para el desarrollo del país, es fundamental, ¿ya? Porque yo lo pongo el ejemplo con el tema de las pensiones.
Bachelet 2 presentó un proyecto de reforma de pensiones. Se lo votó en contra su oposición, pero también algunos de sus partidarios, porque algunos de sus partidarios decían que era poco. Vino Piñera 2, presentó otro proyecto de pensión de reforma que se parecía bastante al que había presentado Bachelet. ¿Ya? Llegó a un acuerdo en la Cámara de Diputados, pasó al Senado, en el Senado se le quisieron hacer algunos ajustes, ¿ya? Que eran relativamente razonables, pero el presidente no aceptó los ajustes y ahí se murió el proyecto. Y ahora estamos con el proyecto Boric, que no sabemos si se va a aprobar o no se va a aprobar, que se parece mucho al proyecto de Piñera y se parece más al proyecto inicial de Bachelet. ¿Ya? Pero vamos a pasar 3 gobiernos en que todos decimos hay que reformar las pensiones, porque lo propuso Bachelet, lo propuso Piñera, lo propone Boric, y no logramos reformar las pensiones. Entonces, eso muestra que si no se tiene una mayoría para gobernar institucionalmente, el país no va a resolver los problemas. Porque en el tira y afloja nos pasa también lo que le pasó al gobierno con la reforma tributaria, lo que nos pasó al país con la reforma tributaria, que por el enojo de un par de parlamentarios el proyecto se para por un año. ¿Ya? Entonces, esa ingobernabilidad es muy mala para el país. ¿Ya? Eso. Sí. Eso Oye, es fundamental. A mí me parece que eso tenemos que resolverlo. Me parece muy bien que vi en un titular en la segunda, que alguien me la manda por WhatsApp, ¿ya? Vi un titular que decía que se estaba planteando que para entrar al Parlamento había que tener un 5% de los votos. Me parece fundamental. Quedaría fuera la democracia cristiana si hubiera sido en la elección pasada, hubiera quedado fuera. Pero a mí me parece fundamental porque no podemos seguir con esta atomización, con esta, no sé cómo llamarlo, con esta explosión de partidos que llegan al Parlamento. Es lo que vive Perú, ¿ya? Y termina con cuántos, 7 presidentes en 6 años, o no sé cuántos presidentes, 4 presidentes en 6 años. Eh, no es viable un país con una inestabilidad de ese tipo, por lo menos no es viable para alcanzar el desarrollo al que aspiramos nosotros los chilenos y que yo creo que estamos cerca de poder conseguir mejores condiciones en salud, en pensiones, en educación, en fin. Oye, Andrés, déjame llevarte a partir del tema de lo que está pasando con el tema de la nueva constitución por una derivada. Finalmente está la constitución que se originó en el gobierno y la dictadura de Pinochet. Tú fuiste presidente de los jóvenes de la democracia cristiana y estuviste varias veces preso en la dictadura. Llevaste además cuando fuiste diputado una acusación constitucional contra Pinochet, una cosa que era inédita para nosotros, los chilenos y chilenas en ese momento. Y este año cumplimos 50 años desde que fue el golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende. ¿Cuáles son las lecciones que Andrés Palma recoge de todo esto que nos pasó como país en estos 50 años? ¿Cuáles son los aprendizajes que Andrés Palma lleva en su historia y en su cuerpo después de estos 50 años del golpe de Estado que trajo la terrible dictadura de Pinochet durante 17 años? ¿Cómo lo vive Andrés después de todo este tiempo que nos ha pasado como país? Bueno, algo del aprendizaje es lo que estaba planteando hace un momento. También en la Constitución de 1925 los gobiernos fueron de minoría. Allende nunca tuvo mayoría. Frei tuvo una mayoría en la Cámara de Diputados que le permitió avanzar, pero no tuvo mayoría en general, ¿ya? Alessandri menos todavía, pero los gobiernos, salvo Frei y Allende, lograban articular mayoría en el Congreso cambiando las coaliciones gobernantes. Alessandri, para poder terminar su gobierno, que era de liberales y conservadores, invitó a los radicales al gobierno. ¿Ya? Frei
pese a los intentos, entre otros de mi padre, de incorporar a los radicales al gobierno, gobernó solo con la democracia cristiana. Y Allende, aunque según memorias de varios autores, entre otros Sergio Vitar, quería incorporar a la democracia cristiana al gobierno, su coalición se le rompía y prefirió optar por la unidad de su coalición. En la historia hay que poner las cosas donde corresponden, ¿no? Porque en Chile hay mucho anticomunismo, pero los comunistas eran partidarios de un gran acuerdo nacional en el gobierno de Allende, y eran otras fuerzas las que no eran partidarias de ese gran acuerdo nacional, ¿ya? Un acuerdo que en algún minuto se cuajó con el ingreso de los militares al gobierno de Allende, porque era una exigencia de la democracia cristiana para que el proceso electoral del año 73 se hiciera con cierta tranquilidad. Y así fue, ¿ya? Pero, pero era un gobierno de minoría y capturado en parte por quienes estaban en una posición más radical. Entonces, por eso yo digo, necesitamos gobiernos de mayoría, ¿ya? Que el presidente pueda ser electo en segunda vuelta, pero que quien gobierne tenga mayoría en el Parlamento y que se armen programas de gobierno que puedan ser llevados adelante por una mayoría. Y eso requiere esa institucionalidad diferente, en fin. Ahora, yo creo que el momento actual es muy distinto al momento de la Unidad Popular, ¿ya? Es muy distinto. O sea, las finanzas públicas están en bastante orden, ¿ya? La economía funciona bastante bien, pese a que estamos en un periodo de recesión, pero vamos a salir pronto de ella, es una recesión pequeña, ¿ya? Eh, no hay grandes conflictos sociales, aunque algunos quieren inventarlos, ¿ya? Y tenemos, claro, tenemos una realidad diferente que es el tema de la delincuencia, ¿ya? Que es más violenta que lo que vivimos en otros momentos en nuestra historia, eh, y que requiere un gran acuerdo. Es lamentable que no se haya cuajado el gran acuerdo que intentó la ministra Toa, porque se retiraron de la mesa sectores de oposición, y que se siga con la ventajita chica, la búsqueda de la ventaja chica en materia de seguridad, con discursos fáciles, ¿ya? Por parte de los actores políticos de lado y lado, ¿ya? Pero eso es lo único complejo, realmente complejo que estamos enfrentando. Ahora, es tan complejo como que el narcotráfico puede terminar destruyendo las bases de nuestra democracia, ¿ya? O sea, no es un tema menor, pero no tiene correlato con lo que se vivió en el quiebre institucional provocado por el golpe de Estado del año 73, o las circunstancias que posibilitaron que las Fuerzas Armadas dieran un golpe de Estado, ¿ya? Hoy día no hay ninguna posibilidad de un quiebre institucional en el país, por lo menos eh, eh, en este gobierno, digamos. Este es un gobierno plenamente institucional, plenamente republicano, plenamente democrático. No estoy diciendo que no fuera republicano, institucional y democrático el gobierno de Allende, porque lo era, pero, eh, pero había otro escenario totalmente distinto en el escenario doméstico y en el escenario internacional también, ¿ya? Eh, bueno, en fin, eh, yo creo que, como te digo, el gran aprendizaje es que los gobiernos tienen que ser de mayoría. Oye, Andrés, permíteme darme un gustito, porque quiero volver sobre un punto en particular. Eh, Recordaba a partir de haber visto la película 1984, una película argentina. Eh, ¿Cómo lo viviste el momento de la acusación constitucional a Pinochet? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cuáles fueron las presiones? ¿Cómo vivió Andrés Palma ese momento en particular que es tan significativo también, que de repente lo dejamos en el olvido como si no hubiera pasado nunca nada, pero donde hubo un esfuerzo tuyo y de otros parlamentarios de poder llevar al dictador finalmente a juicio, a poder llevarlo a una condena en que finalmente fuera
eso, juzgado por los delitos que había cometido. ¿Cómo lo viviste tú? Yo diría que lo viví como en dos cosas muy contradictorias, como eh, muy sentido de adentro, muy estoy haciendo lo, lo que corresponde, ¿ya? Eh, y por otra parte, muy bajo presión de no lo hagas, no lo hagas. Yo un día me llamó a mí eh, don Andrés Elwin y me dijo que había hablado con él el presidente. Y eh, entonces me dijo, el presidente me dice que hay razones de Estado para que retiren la acusación constitucional. Entonces yo le dije, yo no tengo ningún problema si hay razones de Estado para retirar la acusación constitucional, pero que el presidente me informe privadamente cuáles son esas razones de Estado. Porque que me digan que hay razones de Estado no quiere decir que haya razones de Estado. El presidente nunca me llamó. Llamó a todos los demás promotores de la acusación. A mí no me llamó nunca. Y no había tales razones de Estado. Ahora, en lo personal, yo confiaba que lo íbamos a aprobar en la Cámara de Diputados. Sabíamos que estaba perdida en el Senado, si en el Senado Pinochet tenía mayoría, pero yo creía que lo íbamos a aprobar en la Cámara de Diputados. Y fue muy doloroso ver que muchos demócratas cristianos votaron en contra de la acusación constitucional, pese a los méritos innegables de la acusación constitucional. ¿Ya? Ahora, la historia lo ha juntado acusadores y no acusadores, de repente en los amarillos y en los demócratas, no sé, en los amarillos está Sarko Luxich y está Gutenberg Martínez, ¿ya? Sarko Luxich acusador y Gutenberg Martínez opositor a la acusación, en fin. Bueno, pero yo creía que era un deber que Pinochet no podía dejar la comandancia en jefe del ejército sin que el país lo evaluara por su desempeño. Y yo creo que de alguna manera, pese a que la acusación se perdió en la Cámara de Diputados, fue una manera de, por último, testimonial, ¿ya? De evaluar el desempeño del dictador también en el tiempo en que él fue comandante en jefe del ejército impuesto por sus reglas con autoridades democráticamente electas. Sí. Oye, Andrés, por último, volvamos a la contingencia, a la coyuntura, y a tu situación hoy día. ¿Cómo ha estado la calle? Tú has estado recorriendo, has estado conversando con vecinas, con vecinos de distintas comunas de la región metropolitana. ¿Cómo sientes que está el ambiente? ¿Cuál es tu testeo? ¿Cuál es tu pulsación de lo que está pasando con el tema de la convención? Más allá de los temas de fondo, sino que el punto de vista de qué está pasando con el Consejo Constituyente. ¿Cómo lo ves tú? Primero es que la gente no tiene información sobre el proceso. ¿Ya? Lo segundo es que la gente no tiene información sobre el proceso. Y lo tercero es que la gente no tiene información sobre el proceso. Eh, la verdad es que uno tiene, lo que me ha pasado a mí es que la gente ha sido muy receptiva porque algo ha escuchado. ¿Ya? Entonces, cuando uno se acerca y le empieza a informar, la gente es muy receptiva. No quiere decir que lo esté apoyando a uno, pero está dispuesta a escuchar porque algo ha escuchado. Ahora hay un montón de gente, especialmente cuando uno va a una feria, que dice yo vengo a comprar aquí, no me moleste. ¿Ya? Eh, pero yo debo decir que
mis últimas salidas a, a- a repartir volantes o a comunicarme en este sentido con los electores fue para la campaña presidencial, saliendo a apoyar a Jasna Proboste. Y no tiene nada que ver el escenario con aquel. ¿Ya? O sea, el nivel de rechazo que teníamos entonces no tiene nada que ver con el nivel de rechazo que tenemos ahora, mucho menor ahora, pero mucho menos información en la gente. Lo que tengo que decir casi a todo el mundo es, eh, porque hay gente que me dice, pero ¿por dónde va usted? Por Santiago. Ah, no, pero yo voto en Vitacura. No, si es lo mismo, Santiago, la región metropolitana. ¿Ya? El otro día en una feria, una pareja me dice, no, 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 porque nosotros estamos inscritos en Melipilla. ¿Ya? No era en Melipilla la feria, era en Ñuñoa. Entonces decirle, pero si es lo mismo Melipilla que acá, porque es toda la región. Entonces, la gente está muy acostumbrada a un voto más local, más vinculado a lo local, y, y con esta desinformación que hay, eh, se pierde. Pero la desinformación misma permite conversar. Se genera una conversación y en esa conversación he tenido muy poco rechazo. No, no digo apoyo, yo no valoro porque la gente no te va a decir, no, yo voy a estar con otro candidato, es poco frecuente. De repente alguna gente yo le digo, los que saben de la votación, entonces yo le digo, ¿ya tiene definido su voto? Sí, ya lo tengo definido. Entonces no perdamos el tiempo ninguno de los dos. Es como ese diálogo. Ahora, lo otro que veo es que eh, hay un sector que votó a prueba que está muy molesto con el proceso. Sí. ¿Ya? Eh, eh, gente que te dice esto de que está todo arreglado. ¿Ya? Este proceso no es democrático como el otro. ¿Ya? Este tiene más límites, pero es democrático. ¿Ya? A mí me hubiera gustado que tuviera menos límites, pero es lo que hay. Y para terminar, Andrés, ¿por qué un ciudadano o una ciudadana de la región metropolitana o del Gran Santiago, como dices tú, eh, tendría que votar por Andrés Palma? Uf, porque yo tengo una experiencia política que puede servir mucho para obtener una buena constitución. Eh, Cuando fui parlamentario me tocó negociar con la oposición muchos proyectos de ley, muchos, eh, muchas protocolos de la ley de presupuesto, ¿ya? Y sectores de oposición saben de, ¿cómo decirlo?, de mi autenticidad en un proceso de negociación. Y se va a requerir ello. Eso que faltó en la Convención Constitucional lo vamos a necesitar ahora en el proceso del Consejo Constituyente. Eh, en segundo lugar, porque yo he desempeñado distintas funciones en el Estado que me permiten decir que algo entiendo de cómo funciona el Estado para poder aportar en la lógica de un Estado eficiente y un Estado que garantice derechos. Fui director del programa Chile Barrio, fui ministro de Planificación y tuve a mi cargo extender a todo el país el sistema Chile Solidario. Fui secretario ejecutivo de la reforma educacional. Dirigí desde la Flaxo, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el programa de gerencia y políticas públicas que formó a 1.500 directivos públicos en Chile, Bolivia y Paraguay. Entonces, hay una experiencia que yo puedo poner al servicio del proceso constituyente. Además, en mis distintas funciones he recorrido el país desde la provincia de Arica hasta la región de Magallanes por lo menos 7 veces.
y en mis distintas funciones me he reunido con cientos de miles de chilenos. La última vez que me tocó recorrer el país fue para la reforma educacional. ¿Ya? Entonces, por lo menos tengo la sensibilidad para escuchar, para recoger lo que el país está sintiendo, lo que el país está necesitando y ponerlo al servicio de un proceso constituyente. Entonces, todo eso me motivó a mí para decir, yo le puedo ser útil al país desde ese lugar y decirle a la gente que tengo, no sé si los galones, pero tengo la experiencia para poder aportar al proceso constituyente. Las canas no son algo negativo necesariamente, pueden ser algo positivo. Y tengo la energía y tengo las ganas, ¿ya? Y por eso le digo a la gente que desde Alhué hasta Lo Barnechea, desde Angostura hasta Chacabuco, desde el Maipo hasta el Mapocho, pueden votar tranquilos por el B8. Oye, Andrea, ha sido un gusto esta conversación. Te agradecemos mucho tu tiempo, tu idea, tu testimonio. Así que este ha sido pues, nuestro programa sin editar el día de hoy. Muchas gracias, Andrés, por la conversación. No, gracias a ustedes. Yo esperaba que me preguntaras por mis nietos, Era porque nuestra conversación. en el currículum no pusiste que era abuelo. Oye, no, Andrés, muchas gracias de verdad. Que te vaya muy bien la campaña. Estaremos conversando seguramente en una segunda, tercera o cuarta oportunidad. Así que estamos, pues, queridas y queridos amigos, grabando este programa sin editar el día de hoy con Andrés Palma. Nos estamos viendo en la próxima. Adiós, Andrés. Adiós a todos. Chau. Chao, Mario, muchas gracias. Un cariñoso saludo a todo el equipo de ustedes.